que se encuentren bien. Me da gusto saludarlos. De verdad que muchas gracias por todo el apoyo que me han estado dando, por sus mensajes, por todo. Aunque a muchos se les olvidó el día del maestro y no me mandaron ni siquiera un emoji ahí o algo, nada. Pero no se preocupen, sé que están muy ocupados. Muchas gracias por todo, de verdad que sí. Vamos a tratar ya de estar bien en continuidad con todos los aprendizajes que tenemos que llevar. Vamos bien con tiempo, no te preocupes, no vamos atrasados. Y muchas gracias por los que han estado ya subiendo sus actividades, tanto su proyecto individual como colaborativo. Todo, muchísimas gracias de verdad. El día de hoy vamos a ver unas diapositivas de tal manera que pueda ser un poquito más fácil la adquisición de conocimientos y espero estén bien explicados, ¿ok? Muchísimas gracias por todo y vamos a ver las diapositivas. Gracias, hasta luego. A esta diapositiva vamos a hablar sobre los tratados de paz y la creación de la ONU. Si recuerdan, el tema anterior fueron la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues dentro de este periodo y posterior a se fueron creando ciertos acuerdos, pactos, cartas o conferencias que llegaron a ciertos tratados para que se respetaran los derechos o se respetaran las libertades o simplemente un pacto entre naciones para no declararse la guerra o estar en paz. Entonces, vamos a ver estos tratados y vamos a tratar de analizarlos para ver cuáles son los puntos más importantes, en qué lugar se hizo, qué año. Ok, bueno, vamos a continuar. Recuerda que estos fueron, de hecho, el que tú puedas recordar primero fue el Tratado de Versalles, donde pues no fueron exactamente privilegiados todas las naciones que estaban dentro del tratado. Más que nada fue para ayudar a los vencedores de esa Primera Guerra Mundial. Podemos decir que este fue uno de los primeros tratados y que posteriormente en lo que fueron los inicios o antes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, recuerda que esto ya fue iniciando lo que fue la invasión de Polonia en 1939, pero antes de eso, en 1938, se hizo un acuerdo que se llama el Acuerdo de Múnich. Más que nada fue ahí como para apaciguar a Hitler. Fue un tratado entre Francia y Inglaterra que aceptaron el desembarco parcial de Checoslovaquia. Prácticamente fue siguiendo las políticas de Hitler, ¿no? Como para no tener conflictos con él. Más adelante podemos encontrar la Carta del Atlántico, donde esta carta nace en 1941, pero ahí es donde se acuerda, digamos, disolver lo que era la soberanía de las naciones ocupadas por las potencias del eje. Si te fijas, ya en 1941 ya estamos hablando del periodo final del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En este acuerdo, este documento no era un tratado, de hecho era una afirmación de ciertos puntos principales comunes en la política nacional de sus respectivos países, en los cuales radicaban las esperanzas de un mejor porvenir para la humanidad, firmando los principios básicos de la justicia internacional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en este tratado no dejaba muy en claro que no iba a haber nada de expansiones ni cambios territoriales, salvo que la nación o salvo que los pueblos estuvieran de acuerdo. Eh, se podría, se, más bien, ¿cómo se podría decir? Este, el escoger su gobierno iba a depender también del mismo pueblo. Ellos iban a seleccionar su propio sistema.
Igualmente este sistema debía ser de tener condiciones de igualdad durante todos los países, o más bien dentro del pueblo o con otras naciones, y también lo que eran las materias primas, el libre tránsito, las aguas internacionales, el uso de la diplomacia para resolver cualquier situación que se presentara o controversia entre algunas naciones. Fue muy importante esta Carta del Atlántico porque se empieza a iniciar estos tratados de paz entre naciones. De hecho, se supone que fue digamos, un antecedente de lo que es la conferencia de San Francisco, que más adelante vamos a ver. Vamos a revisar también la conferencia de Teherán, donde se ratifica el acuerdo de cooperación entre Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos para la derrota del nazi. Esto fue en 1943. De hecho, lo hicieron en Irán y se presentaron las naciones de la Unión Soviética, de Estados Unidos, y personajes importantes como Stanley, como Roosevelt de Estados Unidos, Churchill de Gran Bretaña. Entonces, si te fijas, son representantes históricos de, de este acontecimiento. Entonces, estos tratados van a ir como marcando los inicios de una unión mundial entre naciones. Ya que se presentó este conflicto de la Segunda Guerra Mundial y el poder que estaba ejerciendo Alemania y el eje, pues se dieron cuenta que era necesario tener alguna organización o un organismo que pudiera darle orden a las naciones. Y por eso en esta conferencia de San Francisco, obviamente en Estados Unidos en 1945, 46 naciones se estuvieron eh, concentrando en una sola misión, que fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Estos tratados los puedes ir checando o los puedes ir revisando en tu libro de texto de Historia Universal. En la página 79 y 80 vas a encontrar un cuadro donde podrás ver el tratado, el lugar, el día, año, quiénes fueron los principales actores y sobre todo los puntos más importantes de cada uno de estos. Por último tenemos la conferencia de París. De hecho ahí vas a encontrar más. Yo te seleccioné 5, de los cuales tú me vas a entregar un apunte de 3. De estos 5 que te estoy dando yo, tú vas a escoger 3. ¿Cuáles son para ti los más importantes y por qué? ¿Ok? Me vas a poner esos 3 tratados, los puntos más importantes de esos mismos 3 tratados que tú escogiste y por qué consideras que son muy importantes. Tenemos la conferencia de París también, obviamente en Francia. Esta fue en 1946 y es un tratado de paz con los países europeos que habían apoyado a Alemania nazi, a Italia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Finlandia. Más que nada fue para ver en qué postura estaban estos países que habían apoyado a estas otras naciones. Entonces, son, te digo, contratos o pactos que hacen para poder darle sentido, ya que en estos momentos, bueno, más bien en esos momentos de la Segunda Guerra Mundial, pues se dan cuenta que más que nada el mundo estaba un poquito mal. Por último, tenemos lo que es la creación de la ONU. Esta se podría decir que es al finalizar el conflicto armado,
las naciones se dieron cuenta de las pérdidas sufridas y tal como se planteó en el módulo 1, no sé si lo recuerdas, donde más bien les permitió a ustedes lo que era asimilar el autoconocimiento y la experiencia. No sé si recuerdas que eso lo vimos en el módulo 1. Ah, bueno, pues a las naciones le pasó lo mismo. Después de este conflicto, pues empezaron a ver qué es lo que había pasado, qué es lo que habían hecho. Y en esta parte de cuanto al autoconocimiento, el uso de las dos bombas nucleares manifestó que el ser humano era capaz de autodestruirse por cuestiones económicas y aprendieron con base en la experiencia que la resolución de los conflictos no debería de ser mediante la vía armada. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial había puesto ya de manifiesto que la sociedad de naciones, creada al finalizar la Primera Guerra Mundial, que digamos se podría decir que era la primera organización que había eh, antecediendo a lo que era la ONU, que fue creada en la Primera Guerra Mundial, pues no había sido eficaz para controlar los intereses económicos de los países, pues el problema había tenido su origen, como ya se había analizado, ante el descontento del Tratado de Versalles, porque ahí fue, digamos que no les pareció a todos y pues fue generando problemas en las naciones, fue generando sentimiento de odio, de venganza y se podría decir que también es una de las principales causas de por qué se inició la Segunda Guerra Mundial. Así que era necesario velar por un mundo más equitativo, donde la ayuda mutua garantizara buenas relaciones. Las naciones plantearon la creación de un nuevo organismo encargado de mantener la paz y las relaciones diplomáticas entre los países, pero que en esta ocasión pudiera presionar a las naciones que estuviesen en conflicto, pues era necesario asegurar el compromiso de los países participantes de preservar la paz, fomentar la colaboración entre países y los miembros de este nuevo organismo tendría que ser el objetivo principal, pues la paz, para que pudieran lidiarse estos conflictos. Por más que tratáramos de ver un mundo donde todos pensáramos igual, debe de existir algún conflicto o algunos intereses diferentes. Entonces, la función principal pues era que este organismo pudiera lidiar con las dos partes, no solamente con una, sino desde el que estaba en contra con el que estaba a favor. Entonces, él tenía que lidiar en estos tipos de situaciones. Digamos que su función era ser como el árbitro. El árbitro, él tendría que definir si estamos bien, si estamos mal, si estamos cometiendo una falta. Tú recuerdas los árbitros de, no sé, cualquier deporte que tú veas, él está encargado, debe de ser equitativo, no debe estar ni de un lado ni del otro. Debe de mantenerse neutral y así poder tener una opinión sin enfocarse en en un solo equipo. Bien, eh, pues después de esto, pues ya según la información que rescata tanto tu libro como la misma página de las Organizaciones Unidas, pues fue fundada el 24 de octubre de 1945 con un respaldo inicialmente de 51 naciones y que ya actualmente cuenta con 193 naciones según esta página de las Naciones Unidas. Pues esta creación, estas Naciones Unidas tienen como, digamos, se conforman por objetivos y está organizada en 6 diferentes niveles, se podría decir. ¿Cuáles son los objetivos? Pues el primer objetivo es mantener la paz
y la seguridad. Si bien la prioridad es mantener la paz, y la seguridad internacional, esta no se hace como, digamos, partícipe de los conflictos, sino que trata de prevenir los conflictos. O sea, no busca nada más que cuando ya exista un conflicto ir a decir, tú estás bien, tú estás mal. No. Las Naciones Unidas deben de encargarse de que antes de que ocurra el conflicto, él tiene que ir a prevenir qué es lo que está pasando con el diálogo, tratar de generar asambleas para que ahí se manifiesten los descontentos y cuál es el problema, ¿no? También tenemos el punto número 2, el objetivo número 2, que es promover el desarrollo sostenible. Esto se traduce en la mejora de vida de las personas. Por tanto, busca un desarrollo sostenible que fomenta la prosperidad, perdón, y las oportunidades económicas para generar un mayor bienestar social y de esta manera la protección del medio ambiente, digamos, el mejor camino a seguir para mejorar la vida de la población. Dentro, de hecho, de las metas establecidas en el año 2000 se encuentra digamos, la reducción de la pobreza extrema, detener la propagación de lo que es el VIH o SIDA y garantizar la educación primaria universal. De hecho, ese es el segundo punto. Puedes ver que no nada más son conflictos armados en lo que está enfocado la ONU, sino el bienestar en general. También tenemos proteger los derechos humanos, ya que, bueno, esto fue hasta 1948 que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se convierte en un principio y un derecho universal. Pues antes el respeto a estos dependía de cada uno de los países que los quisieran adoptar. Antes era así como que, bueno, está bien, yo voy a seguir los derechos humanos. Y no, pues yo no. No, pues ahí ya. Ahora sí, si estás dentro de las Naciones Unidas, tienes que respetar los derechos universales del hombre. En el número 4 tenemos defender la ley internacional. Para mantener la justicia y el respeto entre las naciones fue necesario el establecimiento de tratados y leyes internacionales que aplicaran a todos los países por igual, por lo que la Organización de las Naciones Unidas se encargaría de hacer esta normatividad con base en cortes, tribunales y tratados multilaterales. Si no hay unas normas, si no hay leyes, de qué manera van a poder guiar a las naciones de forma equitativa. Tendría que haber algo para todos. Ahí sí sería igualdad, no sería equidad. Todos parejos, todas las mismas leyes. De esta forma podemos ver quién está cometiendo un delito, quién está saliéndose de estas normatividades. El último punto, distribuir ayuda humanitaria. La ONU coordina operaciones de socorro frente a los desastres, ya sean naturales o provocados por el mismo ser humano. En las zonas donde la capacidad de las autoridades locales no es suficiente para hacer frente a la situación, llega la ONU digamos, para salvarlos, ¿no? Cualquier país que se encuentre en desventaja o que su mismo gobierno o no sé, este, su riqueza económica no le permita sostener la situación por la cual está pasando, entonces ya es cuando interviene la ONU. La ONU ya va a decir, ok, tal país necesita ayuda, entonces vamos a poderlos apoyar, ya sea distribuyendo ayuda o mandando personal médico o de seguridad para que pueda respetarse la salud de las personas. Para
concluir adecuadamente los objetivos, pues la ONU encuentra, más bien se encuentra organizada por estos 6 organismos principales. La primera pues es la Asamblea General. Digamos que es el organismo en el que se encuentran todos y cada uno de los países miembros y su función es tomar acuerdos. Cuando se trata de asuntos difíciles, ya sea de paz, seguridad o admisión de nuevos miembros o cuestiones de presupuesto, es necesario que se tenga la mayoría de 2/3 de los participantes. Esta asamblea se reúne por lo menos una vez al año en la sede de Nueva York. Ahí digamos que para poder tomar decisiones, sí tendrían que contar con la mayoría de los integrantes de esta organización o de este organismo. Tenemos también el Consejo de Seguridad. Su principal responsabilidad es mantener la paz y la seguridad. Este consejo cuenta con 15 miembros, de los cuales hay 6 permanentes: China, Francia, Rusia, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Estados Unidos. Y 10 no permanentes. Este consejo puede sancionar, llegar a acuerdos e incluso puede autorizar el uso de la fuerza militar en caso de ser necesario. Te digo que aunque una de las funciones de la ONU no es utilizar las armas, sino más bien ser siempre diplomáticos, también cuenta con el apoyo militar pues de todas las naciones. Entonces imagínate en un conflicto armado con qué fuerza podría intervenir. Tenemos también el Consejo Económico y Social, pues se encarga de los asuntos económicos, como lo dice, y sobre todo de lo que es el medio ambiente. Esta parte está integrada por 54 países. Este sector social pues también incluye todo lo que es nuestro medio ambiente. Tenemos la Corte Internacional de Justicia, pues esta parte judicial, su función es resolver de acuerdo con la legislación internacional, con las leyes que yo te estaba comentando hace ratito, lo que son las disputas legales presentadas ante ella por los distintos estados y emitir dictámenes consultivos acerca de las cuestiones legales de los organismos autorizados y las agencias especiales que se planteen. Esta parte del organismo son los únicos que no se encuentran en Nueva York, pues la sede está en lo que son los Países Bajos. Sí está afuerita de las asambleas que están, bueno, más bien de la asamblea que está en Nueva York, pero pues es la que se va a encargar de que la ley se aplique a todas las naciones. Por último es la Secretaría, que se encabeza por el Secretario General, cuya función es supervisar el trabajo y las determinaciones establecidas por la Asamblea General. Digamos que es el que va a ir a pasar a checar que todo se esté cumpliendo. Pues esta es la forma en la que las Naciones Unidas se organizan, cuáles son sus objetivos. Probablemente ya lo conozcas o ya lo hayas oído antes. Entonces me vas a hacer por favor lo que te había pedido de los tratados de paz, que son 3 de esos 5 que yo te puse. Selecciona 3, me vas a decir cuáles son sus puntos más importantes y por qué consideras tú que son los más significativos, ¿ok? Y en la parte de las Naciones Unidas, nada más un pequeño apunte de esta diapositiva que estás viendo en este momento, porque aquí vamos a marcar lo que son los objetivos y cuál es su organización, ¿ok? Nada más para ver el día de mañana nuestro tema, que es el capitalismo contra el socialismo, que ya puedes ubicar tú, es la Guerra Fría, ¿ok? Pues espero que te haya gustado la clase. Son temas que a lo mejor tú ya habías visto o habías oído, y solamente estamos reafirmando pequeños datos que
tú no conocías o que tú no habías visto, cómo se organizaban las Naciones Unidas, cómo cuáles eran los objetivos principales, cuándo fue creada. Todas estas partes o preguntas, probablemente algún día de estos te haga un cuestionario sobre todos los temas que hemos visto de esta manera digital. ¿Vale? Lo bueno es que los tienes a la mano en YouTube, en el canal de la escuela, y espero que te encuentres muy bien y que estés en perfecta salud. Estamos en contacto, ya saben, por Classroom. Ahí se van a abrir los apartados para subir las tareas. Y cualquier duda, ya voy a estar al pendiente de todas las actividades, ya al 100%. Entonces, cualquier cosa que necesites, puedes comunicarte con tus jefes de grupo que tienen directamente mi WhatsApp en dado caso de que no te conteste rápidamente por Classroom. ¿Ok? Cuídate mucho y que estés muy bien. Hasta luego.